Amor. Hace muchos años, 2017, en un lugar muy lejano, llamado Oriente. Oriente. Unos reyes magos. Melchor, Gaspar, Baltasar. Quieren en el cielo una estrella. Una estrella enorme que iba hacia Belén. Era la estrella más brillante que jamás se vio. Esa estrella brillante se llamaba Amor. Pero esta estrella no viajaba sola. Acompañaban muchas estrellas. Para llenar el mundo de felicidad. La estrella del amor, la estrella del amor, la estrella del amor. Tira, La estrella de la paz, que quería eliminar las guerras y la violencia. La estrella de la solidaridad, para combatir tanta hambre que hay en el mundo. La estrella de la alegría. Todas juntas, guiadas por la madre estrella del amor. Acompañaron a los reyes magos hasta ¿sabéis con quién se encontraron allí? Con un niño recién nacido, llamado Jesús. ¿Sabéis qué le dijo Jesús? Se cierra. Sí, ya le dije, meteros para adentro que... Cierra. A ver, ¿quién me preguntaba la verdad? Uy, qué emoción. Soledad en Navidad.
Brilla, 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 brilla. Xa podes sair a cámara oculta. E vos, xa podedes marchar, que estas teñovos aquí facéndovos perder o tempo. Pensan que non tedes que facer. Ai, que toriñas, que pensabades que me iades enganar. Pero se cando vos ides, eu xa veño de volta. Que non é ninguna broma. O festival é hoxe. Ai, meu Deus, o festival é hoxe. Ai, meu Deus, o festival é hoxe. Non ves a xente, mira. A que non é ninguna broma. Pero, que vou fazer agora? Que locura, vou buscar o guión. Bueno, esquezamos este desastre. Alfonso! Vos non vistes nada. Pobre, é tan despistado que non lle digades nada a nosa profe María, porque... O que íamos. Os seguintes en actuar son os nenos e nenas de primeiro e segundo, que nos van a alegrar a mañá cunhas panxoliñas marchosas. Un forte aplauso para eles. Manuel, siéntate. Siéntate.
que paso, niñas. Os regalos non o son todo. Hai outras cousas moito máis importantes, como a ilusión, os amigos, a familia. Atende a seguinte obra e daraste conta. Os alumnos de cuarto representan obras de teatro a nena que tiña de todo. Está atento. Mira! Ai, non podo baixar. Pusemos nos que te baixas un... Eu non vai. A ver, con que podo xogar? Vale, pois con isto mesmo. Margarida vivía nun palacio enorme. Os seus pais eran tan ricos que tiñan 20 habitacións cheas de xoguetes. Margarida, antes de irme recorda que tens que escribir a carta aos Reis Magos. Ah, sí, quedan poucos días. Logo me poño. Queridos Reis Magos, este ano fui moi boa. Fixen todo o que os meus pais me mandaron. Por iso pido, non sei que pedir. A ver se me axuda papá. Diga? Papi, estás na casa? Sí, figuiña, nun dos meus despachos. Podes axudarme? Pois agora non podo, pero logo chámote eu. Papá pode tardar horas. Chamaría a mamá. Sí? Mami, podes axudarme un momento? Non, meu ceo, salgo en 2 minutos para a cidade, pero lleva a túa boa carta se necesitas algo. A ver, voy a ir. É a mañá do 6 de xaneiro. Margarida sentiuse feliz cando
abriu os ocos nos seus cuartos de xoguetes. Despois, baixou a tomar un chocolate con roscón e quedou de pedra. ¡Diante! ¿Pero quen eres tú? Mandan os Reis Magos. E para que? Quere xogar con Margarida, son os seus agasallos. Oh, grazas, Reis! Veña, rapaza, imos xogar os antigos. E Margarida sentiuse a nena máis feliz do mundo. Os Reis trouxeron o que sempre desexaron, unha chea de amigos con quen compartir os xogos. Se non temos cartos para mercar uns novos. Canto me gustaría ser rica. Poría a mellor árbore de Nadal. Sí, unha estrela que iluminase toda a casa. E tería unha casa con 19 cartos de baño e 50 dormitorios. Sí. E un vestido para cada día do ano. E tamén un convertible último modelo. E mordomos, canteras, viñeiros, xardiñeiros e chofer. E televisores de pantalla plana en todos os cuartos. E jacuzzi, gimnasio con adestrador personal. Que facedes? Filla, soñando todo o que nos gustaría ter se fósemos ricos. Pois a mí gustaría meter unha última videoconsola e un patins aerodinámico. E o equipamento do noso equipo, e unha moto de auga, E un ordenador portátil, un móvil con conexión a internet. Sí, pero non somos ricos. O sea que vamos a deixar de soñar que hai que preparar así. Boa noite, chamo Amadeo, e son o trazo do Nadal. Martiño, maridiño meu, ti estás vendo o mesmo que a mí? Sí, cariño, sí. Un trasno que di chamarse Amadeo. Eu tamén mo vexo, mamá. Belíscame, Martiño, a ver se estou soñando.
a todo o mundo que son real. Vaya incrédulos estades, feitos de seres humanos. Vamos, non se enfade, señor Traje. De ti, fálame de ti, que eu son moi novo. Só teño uns 342 anos. Pois iso, Madero, que non se enfade. Non, que non me enfado. É que eu son así, normal por naturaleza. E se non é indiscreción, que fai vostede na nosa casa? É verdade! Que despiste! Con tanta charla esqueceras. Estou aquí para concedervos 2 desexos. Dos desexos? Oíste? Oíste, nene? 2 desexos. 2 desexos! Sí, 2 desexos! E por que non as dos ahora? Pois por que non? Tamén, vaya xenio. Deixemos un pouco sós para que te cidades aquí desapetidos. Se non fai falta, non? Queremos ser ricos. Iso, rico. Echad os ollos mientras formulo as palabras máis. Eu son o Carlos Madero e aún desexo vos concedo ter unha gran fortuna sen demora ninguna. Muy creíble. Limpiar o pó. Barrer o chan. Sacarlle brillo a prata. Ordenar os cacharros. Facer as camas. Airear os carros. Pasarle o plumeiro aos carros. Tirar o lixo. Pasarle o ferro a roupa. Ordenar os sapatos. É que esta tarefa non sen fin. Claro, nunha casa con 50 dormitorios, 19 cuartos de baño, 2 salóns, e dentro para pensar e traballo. Como me gustaría a mí ser dona dunha casa así? Pois non sei, eu non. Por que dices iso? Mira, Pois porque os señores terán de todo, sí, pero eu non os vexo moi felices. filla, non entendo. Como se pode ser que eu tendo tanto? Pois da mesma maneira que se pode ser feliz, tendo tan pouco. Fíxate en mí. Paso de maravilla escoitando cantigas, saindo a pasear con meus netos, decorando a árbore de Nadal, falando co meu tomé do alma. Para que quero máis? Non sei. E así que algo de máis. Deixémonos de charla, que hai moita casa que limpar. Vamos alá. Dices, Carmen, non sigas sendo bonito caes en toda a tua vida. A verdade é que non, parece de veludo. Eu fila son chinés, procedente de China, pero moi sempre de mira, como a miña muller, a máis bonita do mundo.
llevarme ao lado. E as miñas amigas din que espanto a todos os rapaces. Eu non tiña nin idea de que isto de ser ricos tivese tantos inconvenientes. Da vostede o seu permiso, dona Roberta. Pase, comer, pase. Outro? Sí, señor, villín entre as roseiras. Outro máis. Isto é un auténtico pesadelo. E mira que subimos o muro de 3 metros. E que temos a casa rodeada de vigilantes. E que puxemos cámaras de seguridade por todos os lados. E que nunca temos convidados porque non nos fiamos de ninguén. Pois a pesar de todo, non hai día que non pillemos unha silla de fotógrafo rodando por Nós temos que traballar sen vostedes moi famosos. Non queremos constar é que desde que se fixeron famosos, todas as revistas piden fotos súas. Está ben, váyanse e non volvan. Iso, Ramiro. Vamos favor de acompañar a estes señores a vos. Sí, señor, xa me encargo de Ai, mamaíña, eu non podo máis. Se vou ao cine, teño un puñado de fotógrafos na fila de detrás. Se vou fazer submarinismo, atopo un fotógrafo vestido de mergullador cunha cámara submarina. Están por todos lados, crecen como cogomelos. Ai, fillos, isto de ser ricos ten os seus inconvenientes. E que inconveniente? Ben, deixémonos de lamentacións e vamos a sala de brinco. Está ben, vamos. Boas tardes, senhora Roberta. Boas tardes, senhor Martim. Boas tardes, Roquefort Queixo. Ovos de caracol. Uma saca de rá em salsa de romão. Ancas de rá en salsa de romero. Ou quizás prefieren uma crepe de naranja. É uma lentilha com chouriço. Lentejas com ouriço. Lentejas com chouriço. Essa comida é demasiado abundante. Para uma senhora na sua posição. Se vostede o di, Mira, Roquefort, sorprende-nos com ninguém. pero non nos diga que está no océano. Isso melhor não sabemos. Dê conta, senhor. Vai ter hasta bem, ponto está. Ai, como que me gustaría cear uns ovos fritos con patatas. Ou um caldo com grelos desses tão ricos que prepara a tua nai. Vai-se a boca auga só de pensar. Estou do cocote de comer. Peixe cru, formigas, eu quero ver inteiro. Que lle vos facer, querido? Anda, ímonos cambiar para cear. É por riba hai que poñer o traxe e o lazo. Vai a parvada. É o que ten ser rico. Veña, Cirilo, pare todo o que podes antes de que nos pillen. Non me metas prisa, Agostino, que se me metes prisa, atórnome. Pero veña todo o que podes antes de ver. Póñeme nervioso. Van a pillar como sigamos así de cháchara. No me puxes, Faustino, que se me puxes atórnome, se me atorno, todo favor que es. Non se preocupen. Vostedes, por nós, sigan con vos a tarefa. Ana, Rose, nada me gusto. Pero como? É que non me
concedervos o vosso segundo desexo. Segundo desexo? Sí, claro, non se lembra. Cando viven no Nadal, dicen que pasado un ano, podería visitalo para concedervos outro desexo. Mamaíña, papaiño, eu teño clarísimo que quero. Eu, tamén mamá e eu sabemos. Volver, ser como antes. Sí, señor Trano. Deixemos como antes de conocer. Desde que somos ricos, todo se complicou. E non nos sentimos felices. A estes humanos non hai que nos limitemos. Primeiro pídenme fortuna e depois quere que a leve como sexa. Todos os nadais o mesmo conto. Ala, mãos à obra. Eu como trago na madeira. E un desexo vos concedo. Ter unha gran fortuna. Non, que antes de ser rico, chegues todos de ser rico. Estaba bien grabado, si es un CD. La Virgen María, Madre del Señor, campanitos verdes, hojas de limón. La Virgen María, Madre del Señor. Ya viene la abuela con el alumnado. Le parece mucho y le va quitando campanitos verdes, hojas de limón. La Virgen María, Madre del Señor. Campanitos verdes, hojas de limón. La Virgen María, Madre del Señor. Pablo, soy los de la FSB. No, primero tú venga, dale. Tiene un micrófono. A ver, está encendido. Arriba. Abajo. Estoy para arriba. Vaya, José. Vamos a verles todos con alegría. Ay, ya, José. ¡Qué resplandores! Vamos a verles todos, no sea que lloren. Hay un niño con alas en el pesebre. Vamos a verles todos, no sea que mueren. Jesús. Espera, dale a Lon, enciéndelo ahí. Ponlo en on. A ver. Jesús, María. Es Luz. Dilo en alto y ya está. Jesús, María y José estaban junto al pesebre. Más alto. El niño tenía frío y María tenía fiebre. Al niño bendito le prendieron un angelito. Se arremolina la gente, vienen los reyes lloriendo. Se acercan los mensajeros, envían de puncheros. No le gusta. No le gusta, no lo fío. Prefiere pañales de lino.
Los pastores van en monte y se arma un alboroto. No, es igual, para que no se olvidado. Alto. A las 12 de la noche todos los gallos cantaron y en su canto anunciaron que el niño Jesús nació. A las 12 de la noche un gallo me despertó con su canto tan alegre diciendo: Cristo nació. El planeta Alto. está tendido. Enciéndeselo ahí, Dani, enciéndeselo. Collo de fuego. Coge el de la Zoe. El planeta entero asustado está porque los Reyes Magos han dicho que se van a jubilar. Hay otra noticia. Escucha hablar que los pajes quieren por fin descansar. Tienen los achaques propios de la edad. Los camellos tienen más actividad. Se va acercando enero, su papel oscuridad. Los reyes con sus coronas reunidos hablando están. Está sonando y ninguna música bien. Ninguna música está sonando bien. Ninguna música está bien. Más para aquí, chicos, más para aquí. Voy a contarte la gran verdad de los primeros que llegaron al portal. No fue Melchor ni Baltasar, no fue la mula ni tampoco fue Gaspar. Fuimos los pastores, los primeros en llegar. Siempre en esas fechas cuando llega Navidad, montan los belenes, montan la mundial, con el niño aquí, con el rey acá, vete a por el niño, la vete a sacrificar, siempre los pastores, la mula y el tiempo no tengo de encontrar, los reyes magos trabajando por detrás, anoche fue todo el agua de papel hasta el rey Herodes tiene clase profeta, siempre los pastores para el final. Todos los pastores los pedimos por favor, esta Navidad es un poquito de atención, que queremos ver con ustedes sorpresas, llegando los tambores de alegrías y sorpresas, el Dios de los pastores, escuchar con atención. Bos días, Papá Noel. Estou moi estresada. Teño que repartir miles de agasallos por todo o mundo. E ti aí, en Bagual, tomando sol. Encima, teño que repartir agasallos a familia González e non sei que demonios queren. Pois moi fácil, lévalles un móvil. Si, estás tibo. Non ves que ahora os nenos chaman dende a barriga da súa nai para sair? E dígoche máis, a nena máis pequena dos González, con 14 meses,
Chocouse con unha parada por andar falando con un móvil para quedar con un amigo da gardaría. Pois, unha tablet. Ese sello compraron os seus pais o domingo para que foron contentos a catequesis. Pero o peor foi que o cura puxose malo e ao final non foron. Pero claro, o iPad xa o teñen. Jesús, que familia. Como esas hai tantas, Xa sei, unha Play 4. non lembras que ese sello levamos o ano pasado para que te deixaran ver a Mar en tiempo revuelto? Bueno, xa pensaré eu algo, que estou moi liada, e ti ven pronto. Feliz Navidad. Campa sobre campa, sobre campa una, asómate a ventana, verás un neno na cuna. Hola familia, xa chegamos. Axudamos. Sí, estamos rematando de decorar a árbore. Eu nada, como sempre nos marcan todo, xa non sei que pedir. E ti pediche que algo? Eu ensalada. Vaya con estes pequeños. Nunca están contentos con nada. Mas a culpa é nosa, por metade están sendo calladas. E mira agora. Pois a min gustaríame unha mascota. Sería genial. Así podríamos bañalas, xogar con ela, darlle de comer. Nenos, acaba. Eu se cheo a Papá Noel e con este barullo vai pasar delante. Chino. Que van a esas Pero Jesús, que bicho é este? Mira, mire.
Y aquí estamos. ¿Podemos cantar los Reyes? ¡Sí! Podemos cantar sin licencia. A ver, ¿quién es la final? Tres hermanos van para Belén, gitanos por todos van a correr. María directora, Jaime del café, entonces la Elena de Belén. Los tres hermanos van para Belén, gitanos por todos van a correr. María directora, Jaime del café, entonces la Elena de Belén. Y Dios carreres botades, lo azulado mar.